Bendiciones, amados. Es un placer nuevamente poder saludarles a través de este medio. Quisiera compartir con ustedes una reflexión que creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que pertenecemos a una iglesia local, que es lo que se espera de todo creyente. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero siempre hay comentarios respecto a los pastores, respecto al liderazgo o particularmente respecto a la autoridad del pastor. En mi experiencia he conversado con algunas personas que viven una relación demasiado tóxica con sus pastores. También he conocido y he visto pastores que abusan de su posición pastoral. Pero ¿qué dicen las escrituras respecto a este punto? ¿Cuál es la autoridad que tienen los pastores o cuál es la influencia que tienen sobre las personas? Quisiera partir leyéndote dos pasajes que creo que nos van a ayudar para poder comprender un poco acerca de este tema. El primer pasaje se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo creo que muchos, al momento de abordar este tema, solamente se fijan en eso. Someteos a vuestros pastores, obedezcan a vuestros pastores. Pero ¿de qué obediencia está hablando? ¿De qué sujeción está hablando? ¿Está hablando de una sujeción a la autoridad propia del pastor? ¿Está hablando de un sometimiento a los caprichos del pastor, a los gustos del pastor, a lo que él quiere que las personas hagan? La verdad es que no, amados. Primero debemos entender que el rol pastoral está por debajo de las escrituras y por debajo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Yo he escuchado a algunas personas que a veces han dicho lo siguiente, que la cabeza en la iglesia es el pastor, pero eso no es lo que las escrituras nos dicen. Las escrituras nos dicen que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, no son los pastores. El que tiene autoridad primaria y última en la iglesia no son los pastores, es nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien gobierna la iglesia. Entonces, ¿cuál es el papel de un pastor? El papel de un pastor es ser un representante de Dios, es ser un administrador de lo que Dios ha puesto a su cuidado. Primero, no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Jesucristo. Hechos 20 nos habla que la iglesia fue comprada a precio de sangre, que le pertenece a Dios, que le pertenece a Cristo. No le pertenece a los pastores. Por tanto, los pastores no pueden hacer lo que ellos quieran con aquellas almas que han sido compradas a precio de sangre. Son de la propiedad de Cristo. También las escrituras nos dicen en Primera de Corintios, en los capítulos 2, 3 y 4, donde el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como quien es un servidor, es un administrador, nada más. Cuando nosotros decimos que las personas deben someterse a los pastores en base a este pasaje, tenemos que entender lo siguiente. Y para eso quiero leerte otro pasaje que se encuentra en el mismo capítulo 13, pero unos versículos antes. Esta vez en el versículo 7. Escucha lo que dice el autor de Hebreos nuevamente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Yo quiero que tú notes lo siguiente. El autor de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Eso es algo muy importante. La labor del pastor no es dar su propia opinión. La labor del pastor no es ejercer autoridad de acuerdo a sus propios gustos. La labor del pastor es tomar la palabra de Dios y presentársela al pueblo. Porque solo de esa forma es Dios hablando. En cierto sentido, el pastor es un instrumento, es un medio. Jesucristo usa la voz del pastor para hablar a su pueblo. Por eso es necesario, cuando el apóstol Pablo escriba a Timoteo en su primera carta, le habla acerca de los requisitos y uno de ellos es que el pastor debe ser un buen maestro de las escrituras, debe ser fiel a la sana doctrina. El deber del pastor es tomar la palabra de Dios y alimentar con la palabra de Dios al pueblo del Señor. Por tanto, el pastor ejerce autoridad solamente en la medida en que predica la palabra. Y cuando las personas se someten al pastor, no es al pastor, se supone que es a Cristo, porque el pastor está hablando las palabras de Cristo. Yo he escuchado hoy en día muchos contextos en donde hay personas que piden permiso a los pastores para hacer ciertas cosas, ya sea para viajar, ya sea para tomar decisiones, etcétera. Amados, los pastores no tienen ese tipo de autoridad. Nosotros hemos sido llamados a poder administrar, a poder pastorear, aconsejar, orar por las personas. Somos llamados también para administrar los sacramentos del Señor, pero nosotros no tenemos una autoridad sobre las personas, una autoridad en sí misma que esté en nosotros. No, la autoridad la tiene Cristo. Cuando nosotros exhortamos a las personas a obedecer la palabra del Señor, si las personas deciden no obedecer, no es al pastor en última instancia que están desobedeciendo, es a Cristo mismo, porque no son nuestras palabras, son las palabras del Señor. Yo, amados, hago un llamado para que la relación con los pastores pueda ser una relación basada en las Escrituras. Y nota también lo que dice el autor de Hebreos. Debemos acordarnos de ellos, debemos tenerlos en estima. En otras partes de la Biblia también nos habla que debemos sustentar a los pastores cuando hacen su buen trabajo. Cuando se preocupan por las personas, debemos retribuir económicamente. Este es un principio que estableció nuestro Señor Jesucristo, pero es en la medida que el pastor hace su trabajo. Tristemente, hoy hay muchos engañadores, hay muchos usurpadores, hay muchos abusadores de la fe, pero las personas deben ser inteligentes, deben evaluar de acuerdo a la Escritura. Miren lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero también dice lo siguiente, consideren cuál sea la conducta de ellos. Nosotros no podemos permitir que los pastores se conduzcan como ellos quieran. Hoy en día, tristemente, hay muchas personas que permiten los abusos, permiten el mal carácter, permiten la ira, permiten que se hagan cosas que no son transparentes, etcétera. Y los hombres son intocables. Eso pasa porque las personas no están evaluando, no están caminando de acuerdo a los principios bíblicos, sino de acuerdo a parámetros de hombres. Nosotros los pastores no tenemos libertad para hacer lo que queremos. Nosotros estamos sujetos a la palabra y la voluntad de Cristo. Debemos considerar cuál sea la conducta y entonces imitarlos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado por ahí la frase de que no deben imitar a los pastores porque los pastores son hombres, deben mirar solamente a Jesucristo? Yo he escuchado a hombres decir, no vea mis defectos. Porque si me mira a mí, entonces usted va a tropezar. Amados, el deber de las Escrituras para con nosotros, o nuestro deber, mejor dicho, para con las Escrituras,
es que las personas deben ver en nosotros el carácter de Cristo. Si no estamos representando, viviendo y siendo ejemplo para la grey, difícilmente podremos reflejar a Cristo. Si un pastor no está viviendo en base a estos parámetros, no puede pastorear, no puede ser pastor. Si tú estás en una congregación en donde estás sufriendo abuso, en donde tú estás siendo manipulado, donde tú estás viendo conductas pecaminosas, tú no puedes estar bajo ese tipo de liderazgo. No solamente debes tú examinar la conducta de los pastores, sino que también el texto nos dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Yo he conocido personas que hablan ciertas cosas y las creen por el solo hecho porque las dijo un pastor. Eso es ser irresponsable con tu crecimiento espiritual. Si tú vas a escuchar a un hombre, no importa si es tu pastor, debes tomar la palabra de Dios y debes ver que lo que él enseña está realmente en las escrituras. Debes evaluar los sermones de tu pastor. Debes evaluar las enseñanzas de tu pastor. Debes tomar la escritura y evaluar todo eso. Hay personas que viven engañadas porque creen que el pastor tiene una especie de unción, de una revelación particular que los demás no tienen. No, amados. La única revelación es la palabra de Dios y es para todos. Por tanto, yo te animo a que tú puedas meditar en las escrituras, que puedas meditar en cuál es la relación que estás teniendo con tu pastor o con algunos pastores. Los pastores no tienen autoridad sobre ti a menos que él esté predicando la palabra del Señor. Y como dije, en última instancia, es el Señor a través del pastor, porque se supone que él predica la palabra fiel como ha sido enseñada. Así es que evalúa esto. El pastor no tiene mayor autoridad sobre tu vida. No puedes tú estar temeroso, no puedes tú ir pidiendo permiso por cosas que en realidad el pastor no tiene injerencia en cosas personales. Yo tristemente he escuchado eso. Definitivamente las personas pueden tomar sus decisiones y a veces nos piden consejería. A veces nos piden qué dicen las escrituras respecto a algo, pero nunca permiso. Nunca tenemos esa autoridad. Tenemos un límite. Somos administradores en la casa de Dios. En la vida de las personas son las que toman decisiones. Buenas o malas son las decisiones de las personas. Hay personas en las cuales, por ejemplo, en algún contexto práctico, me dicen, pastor, vamos a salir de vacaciones o no vamos a estar el fin de semana o por esta razón no vamos a poder estar en el servicio. Amén. Gracias por avisarnos. Vamos a estar orando por ustedes, pero usted no necesita pedirme permiso. Cada creyente sabe cuál es su rol en la iglesia, cuál es su compromiso y eso es lo que se espera. Una rendición de cuentas. Pero eso es muy diferente a creer que los pastores tienen cierta autoridad que la Biblia no les ha dado sobre las personas. Escudriñemos las escrituras para que podamos hacer iglesia a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. El Señor nos bendiga.